Hola querida amiga, bienvenida al curso de liderazgo del Ministerio de la Mujer. Hoy juntas vamos a desarrollar un tema muy lindo denominado el modelo de liderazgo de Jesús. Jesús se entregó a sí mismo para servir a las necesidades de las personas. Cuando Él estuvo en esta tierra y ejerció su liderazgo, ayudó a aquellas personas que tenían necesidad de comida, les dio de comer. Ayudó a aquellas personas que estaban enfermas, porque esa era la necesidad que tenían. Les dio sanidad. Y también se encontró en su ministerio con algunas personas que estaban poseídas por el demonio. Pero Jesús, con el poder de la palabra de Dios, también echó fuera demonios. Jesús demostró nobleza y compasión por las demás personas. Su relacionamiento influyó tanto en la vida de las personas que muchas de esas personas con quien Él tuvo contacto mejoraron su vida y sobre todo guardaron esperanza para la vida eterna. Su vida es un modelo que nosotros debemos seguir. El liderazgo de Jesús estaba basado en el servicio. Y a la luz del estudio de su vida que hoy vamos a realizar, nos vamos a dar cuenta de algunas cualidades que Él tenía y que nosotros lo podemos tomar también para ejercer nuestro liderazgo. Y no solo eso, mientras desarrollamos nuestros talentos, también vamos a ir aprendiendo de la vida de nuestro Señor. Hoy analizaremos 3 aspectos de la vida de Jesús: su vida mientras crecía, su vida espiritual y su relacionamiento con los demás. Empezaremos por su vida cuando Él crecía, cuando era niño. Cuando era niño, Jesús, su vida estuvo en armonía con Dios. Mientras era niño, Él pensaba y hablaba como niño, pero ningún vestigio de pecado mancilló la imagen de Dios en Él. Él tenía sus luchas, como todo niño. Sin embargo, Él sabía que si dependía de Dios, se iba a mantener firme. Y nosotros nos podemos dar cuenta que durante sus años que Él estuvo en esta tierra, lo único que Él hizo fue aferrarse a Dios. ¿Para qué? Para mantenerse siempre lejos del pecado. Mientras Jesús crecía, nos enseñó humildad, nos enseñó laboriosidad, responsabilidad. Nos enseñó también acerca de ética. Saben, queridas amigas, Jesús creció en un hogar de artesanos, en un lugar humilde, pero jamás renegó de las responsabilidades que tenía que hacer. Él estaba dispuesto a empezar desde cero, con tal de realizar bien su trabajo. En el deseado de todas las gentes hay una frase muy linda que dice: Jesús no ignoraba su relación con sus padres terrenales. Desde Jerusalén volvió a casa con ellos y les ayudó en su vida de trabajo. Jesús cumplió con sus responsabilidades. Y ustedes saben, en el ejercicio de nuestras responsabilidades, nosotros no estamos exentos de las tentaciones. Pero miren, queridos amigos, cómo Jesús nos muestra que podemos desarrollar nuestro liderazgo y mantenernos lejos del pecado si mantenemos una relación estrecha con nuestro Dios. Ahora vayamos a su vida espiritual. Jesús también nos deja enseñanzas o cualidades que nosotros, líderes, debemos desarrollar en nuestra vida espiritual. Algo muy importante en la vida de Jesús fue la oración. Él tuvo una vida de oración. Jesús comenzó su ministerio con una oración. No sé si recuerdan ese episodio en la vida de Jesús cuando Él fue bautizado por Juan el Bautista y mientras Él oraba, ¿qué pasó? ¿Recuerdan? Se abrió los cielos. ¿Saben, queridos amigos? Jesús abrió su misión pública con oración y es una evidencia de su éxito cuando Él estuvo en la tierra. Con mucho más razón, nosotras que ejercemos un liderazgo donde estamos, debemos tener conciencia de que la oración es un eje transversal en nuestra vida y en el desarrollo de nuestro liderazgo. En su vida espiritual, Jesús también nos dejó un modelo de oración. En la Biblia encontramos que cuando estuvo Jesús frente a una multitud, les habló de este modelo de oración. En el Sermón del Monte también habló de este modelo de oración. Ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra
como en el cielo. En esa oración, lo que Jesús nos estaba enseñando o nos estaba queriendo decir es que su Padre es también nuestro Padre. Lo que nos estaba queriendo decir es que su Padre, así como lo cuidaba a Él cuando estaba en la tierra, también cuida de nosotros. Entonces, queridas amigas, en el modelo de oración que Jesús compartió con nosotros, nos está instando a que nosotros también llamemos a su Padre como nuestro Padre. En el modelo de oración que Jesús nos dejó a nosotros, también nos enseña a que debemos orar por el pan de cada día, por el pan cotidiano. Y cuando hablamos de pan, no solo nos referimos al pan material que va a saciar nuestra necesidad física, también nos referimos al pan espiritual. Y podemos hablar, podemos decir que nuestro Salvador es el pan de vida. Es mediante la contemplación de su amor y por recibirlo en el alma que nos alimenta con el pan que bajó del cielo. Al enseñarnos a pedir el pan de cada día, Jesús nos estaba enseñando que debemos sentir dependencia constante de nuestro Padre Celestial. Y hay muchas otras características de la oración que Él nos enseñó, que nosotros estamos revisando, que nos enseñan algunas características que debemos nosotros poner en práctica como líderes. La otra parte de la oración que Él nos enseñó también dice: perdónanos nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. El Señor nos enseñó a perdonar y un líder debe tener la capacidad de perdonar. A veces es difícil, ¿verdad? Porque cuando ejercemos un liderazgo nos rodeamos de muchas personas que sin querer pueden herir nuestra forma de sentir, nuestros sentimientos, o pueden objetar nuestro liderazgo. Sin embargo, consideremos este aspecto que es muy importante, que todo líder debe desarrollar, que es el perdón, porque Él nos enseñó a perdonar a los que nos ofenden también. También nos enseñó a orar diciendo: porque tuyo es el reino y el poder y la gloria para siempre. Amén. ¿Por qué nos enseñó a orar de esta manera? Porque es importante que nosotros reconozcamos que Dios tiene el poder y el dominio que Él tiene sobre todo el mundo es importante. Por eso nos enseñó a orar de esa manera. Y no solamente Él tiene poder y es el dueño del mundo, sino que también tiene poder sobre el mal. Y cada vez que nosotros oremos diciendo: porque tuyos son el reino y el poder y la gloria, estamos alabando a nuestro Padre Celestial. Otro aspecto muy importante de la vida espiritual de Jesús es que Él nos enseñó a orar constantemente. Hay un versículo en la Biblia que se encuentra en Marcos 1:35 y lo voy a leer para ustedes. Dice así: muy de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, Jesús se levantó, salió de la casa y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar. Queridas amigas, nosotras, líderes en nuestra casa, líderes en nuestra iglesia y en el lugar donde nos encontremos, debemos aprender a depender constantemente de nuestro Padre Celestial a través de la oración. Imagínense, si Jesús, estando en la tierra, que tenía Él, era santo, era un hombre sin pecado, sentía la necesidad de depender de Dios a través de la oración, cuánto más nosotras, que somos seres finitos, ¿verdad? Debemos reconocer que dependemos de Dios a través de la oración cada día. El Señor también, dentro de su vida espiritual que estamos analizando ahorita, nos enseñó a que nosotros debemos orar exhortando su nombre, como les dije anteriormente, reconociendo su poderío, reconociendo su gloria y reconociendo su poder, porque eso nos va a ayudar a nosotros y nos va a dar la confianza que necesitamos para poder ejercer nuestro liderazgo. Pero no nos olvidemos cuál es la parte más importante del liderazgo de Jesús, o en qué está basado el liderazgo de Jesús: en el servicio. Ahora vayamos a analizar la otra parte de Jesús, de la vida de Jesús, que tiene que ver también con la vida espiritual, que es el estudio de las Escrituras. Jesús no fue a ninguna escuela. ¿Recuerdan ustedes la historia? La madre de Jesús fue su primera maestra. Fue ella quien le enseñó
todo lo que está escrito en la Biblia. Fue ella quien se encargó de transmitir, cuando él estaba sentado en sus piernas, se encargó de transmitir todos los conocimientos que están escritos en la Biblia. Y eso también nos motiva a nosotros para que cada día hagamos de esto nuestro primer trabajo, el estudio de la palabra de Dios. Y finalmente, quiero compartir con ustedes el tercer aspecto de la vida de Jesús, que nos deja lecciones muy importantes en el ejercicio de nuestro liderazgo, sus relaciones con los demás. Hay una frase que quiero compartir con ustedes que dice así: aquellos que trabajen para Cristo deben ser puros, rectos y dignos de confianza. También deben ser tiernos, compasivos y corteses. Un líder que trabaja para Cristo debe demostrar estas características. Pero Jesús también nos deja algunas cualidades que Él quiere que nosotros desarrollemos. Cualidades como, por ejemplo, el amor. El amor, en Mateo 22:39 dice: el segundo se parece a este, ama a tu prójimo como a ti mismo. El amor es una cualidad que todo líder debe desarrollar. La obediencia, qué cualidad tan importante. En Juan 14:15 dice: si me amáis, guardad mis mandamientos. La pureza, hermanos, la pureza. En Mateo 5:18 la Biblia dice: dichosos los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El perdón, la mansedumbre, la humildad, la compasión y cuántas otras cualidades que son importantes que toda lideresa debe desarrollar. Finalmente, quiero decirles que Jesús es nuestro gran ejemplo. Nos ofrece un modelo de liderazgo que, así como era tan aplicable antes, muchos años antes, también es aplicable ahora en la actualidad. Nos muestra cómo llegar a ser líderes cristianos que seamos atractivos para otras personas y que establezcamos un mejor lugar de trabajo, queridas hermanas, fortaleciendo el lugar donde nosotras nos encontremos. Y quiero compartir con ustedes esta preciosa afirmación que dice: la plenitud inagotable y total suficiencia de Cristo están ¿a dónde? A nuestro alcance, si andamos delante de Dios en humildad y arrepentimiento. Si el Señor nos da la oportunidad de ejercer el liderazgo, Él nos va a capacitar, siempre y cuando nosotras seamos humildes y estemos en las condiciones de arrepentimiento para que el Señor pueda actuar en nuestras vidas. Querida amiga, sigamos a nuestro líder. Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Estás lista para seguir a tu líder y permitir que Él haga de ti una líder conforme a su corazón? Que el Señor te bendiga.